Hoy decidí que llegaré al lugar de la promesa. Lo que antes me neutralizó, borré de mi presente, me apropio de lo que dijiste. Contigo nada es imposible, segura hoy no tengo miedo. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Una gran bendición tener este tiempo de reunión en familia para edificar cada uno de esos miembros maravillosos en los cuales Dios nos ha bendecido en nuestros hogares, en nuestras casas. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, yo le he llamado Poder y Autoridad. Hemos visto cómo tanto el poder, hay abuso de poder, hay falta de poder, hay abuso de autoridad, hay falta de autoridad, se ha desdibujado grandemente. Y es bueno que mirarlo a la luz de la palabra de Dios, lo que significa el poder y la autoridad, y especialmente nosotros como cristianos, cómo ejercer el poder y la autoridad en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones en la iglesia, en nuestras relaciones con todos los estamentos gubernamentales, sociales, políticos. Es muy importante que nosotros establezcamos la restauración del poder y de la autoridad que Dios nos ha delegado. Entonces, bienvenidos, pero como siempre, antes de iniciar no solo una serie, sino cada mensaje de la palabra recibido, siempre es importante disponer nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, el cual tú permites, Señor, que hagamos un alto en nuestro camino, hagamos un alto en todas las vicisitudes, en todas las labores, en todos los trabajos que hacemos y nos dediquemos exclusivamente a escuchar tu palabra. Por eso nuestro corazón en este momento está dispuesto a escucharte, dispuesto a recibir de parte tuya la palabra que nos da vida. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, como les decía, iniciamos entonces esta maravillosa serie. Y por supuesto la vamos a iniciar con una misión, con un encargo que el Señor nos otorga, que el Señor nos da. Váyase al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En este momento, nuestro Señor Jesucristo está no solo diciéndoles a los discípulos, no solo diciéndonos a nosotros como iglesia que ha sido restaurada la autoridad sobre esta tierra, sino que nosotros desarrollemos en nuestro corazón la convicción, es decir, que estemos total y absolutamente convencidos de que nuestro Señor Jesucristo ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y el que lo cree dice amén y amén. Amada iglesia, si hay algo que inquieta y preocupa al hombre más allá del dinero, es el poder. Definitivamente. El poder lo podemos nosotros entender como la capacidad de influir en los demás para hacer su voluntad. Y nosotros vemos que el mundo entero está con todos sus estamentos, con todas sus instituciones, con todos sus recursos, está permeado por el deseo de poder. Y por eso vivimos en un mundo complejo, cada vez está más complejo, que desea controlarlo todo. Y esta ambición de quererlo controlar todo, pues genera una serie de conflictos entre estamentos, entre instituciones, entre personas, entre sistemas, entre modelos, porque el objetivo de cada uno de esos sistemas, de esas personas o de esos modelos, es centrar el poder en una sola unidad. Ese es el objetivo
de una geopolítica que nosotros la escuchamos hoy últimamente y cada vez la vamos a ir escuchando más y más y más. Ese es el objetivo de la globalidad, de tenernos el control el dominio del globo, de todo el planeta, centrado en unos criterios, centrado en unos principios, centrados en una economía. Es decir, que el mundo anhela tener el control absoluto de todo. Pero el deseo de poder no solo se da en esas esferas mundiales, sino también en esferas locales, en esferas institucionales como nuestra familia, como nuestra iglesia, como nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares o en nuestras relaciones sociales. Es decir, que en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, de una u otra manera, nosotros vemos que las relaciones están afectadas por el poder. Yo quiero imponer mis criterios, yo quiero imponer mis ideas, yo quiero tener autoridad en mi casa, en mi hogar, yo quiero tener autoridad en mi trabajo, quiero tener autoridad en la iglesia. Cuando el poder busca el bienestar de los demás, se produce una sana convivencia, se produce paz y justicia. ¿Por qué? Porque el centro del poder que está siendo influido en ese momento, que incide en los demás, está buscando generar un bienestar hacia los demás, es decir, que es altruista, que por lo general muy poco nosotros lo podemos ver, pero sí se puede apreciar a muchas personas o muchos estamentos que ejercen el poder en beneficio de los demás. Pero cuando ese poder ha sido enceguecido y se quiere convertir, o la persona que ejerce ese poder o el estamento que ejerce ese poder se quiere convertir en soberano, pues ya nos lleva a unos ámbitos total y absolutamente negativos. Por eso es muy importante hacer la diferencia entre poder y autoridad, que es complejo poder diferenciar entre los dos, porque estas dos se entrecruzan fácilmente. Pero el poder lo podemos comprender como la capacidad para imponer comportamientos a otros. Es decir, el poder ejerce una gran influencia en la conducta de los demás. Los hace actuar de una forma a voluntad de aquel que es el dominante. Ese es el poder. La autoridad, por su parte, es la capacidad para conseguir que esas personas sobre las que se ejerce el énfasis de comportamiento y de conducta sean obedientes, que obedezcan, que hagan lo que yo les mando, que hagan lo que yo les diga. Por eso los límites entre el poder y la autoridad se entrecruzan y nosotros podemos decir que al hablar de poder hablamos de autoridad, al hablar de autoridad hablamos de poder. Quizá también podemos establecer que las dos coexisten. No puede haber autoridad sin poder y no puede haber poder sin autoridad. Nosotros debemos abordar el poder y la autoridad, y cuando digo nosotros, lo estoy diciendo desde la concepción cristiana, desde una concepción diferente a la del mundo. Por eso nosotros nos tenemos que centrar en los propósitos de la Escritura, porque este es nuestro centro. Este es el fundamento de nuestras vidas. Y nosotros vemos que aquí en la palabra de Dios, lo vemos a Dios que es soberano. Él tiene el poder y la autoridad soberana no solo sobre nuestras vidas, sino sobre el universo y sobre toda la creación. Pero desde el principio, Dios siempre ha delegado su autoridad. Siempre. Cuando nosotros recordamos la historia de Adán, de Eva, de nuestros primeros padres, vemos nosotros en la palabra de Dios que Dios le dio el dominio, a Adán y Eva les dio el dominio sobre la creación, les dio la autoridad y les dio el poder para sujetarla, para someterla, toda esa creación. En Adán operaba un poder y una autoridad, la cual era usada, ese poder y esa autoridad era usada con la capacidad que Dios le había dado. La capacidad de raciocinio, incluso la capacidad de comprender del bien, la capacidad de ver todo, de ejercer ese poder y esa autoridad hacia el bienestar. Pero con el pecado, ya sabemos nosotros lo que ocurrió. No solo se perdió el bienestar,
no solo se perdió la vida eterna, no solo se perdió la comunión y la comunicación con Dios, sino que también se perdió la autoridad y el poder de Dios. Y ahí se genera pues una lucha entre el hombre por tener el dominio y el control de toda la creación. Y ahí comenzó toda la humanidad en su desarrollo, buscando dominar el uno al otro, buscando, ejerciendo la autoridad a través de la fuerza, no a través de la convicción, no a través del amor, no a través del bienestar, sino a través de la conveniencia. Bien, Cristo recibió, dice la palabra de Dios, todo poder y toda autoridad de parte del Padre. Ahí ya nosotros podemos entender que esa bendición maravillosa de Adán, de tener la autoridad y el poder de Dios para sujetar y someter toda la creación, es recuperada con Cristo. Cristo la recupera, esa autoridad y ese poder. Y Él la traslada el poder y la autoridad hacia su iglesia. Pero lo traslada con un propósito definido. Con un propósito definido. Porque nosotros vemos en la palabra de Dios, iglesia, nosotros en ninguna parte de la Biblia vemos que Jesús, que rescata, restaura, restablece, restituye el poder y la autoridad en la cruz, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que ese poder y esa autoridad es restaurado para que la iglesia sea la dominante, para que la iglesia tenga prosperidad económica, para que la iglesia sea políticamente, ejerza control sobre los demás. En ninguna parte nos habla de ejercer el poder y la autoridad bajo los criterios del mundo. Tiene un propósito claro. El poder y la autoridad de Dios ejercen o están determinados hacia un objetivo concreto. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, que vuelvo, se lo leo, centrémoslo, podemos ver ese propósito, podemos ver ese objetivo. Jesús se acercó entonces a los discípulos, Jesús se acerca ahora con la palabra a la iglesia y les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús diciendo, nuevamente yo tengo el poder y la autoridad sobre este cielo y sobre esta tierra. Por lo tanto, como yo tengo esa autoridad, yo la estoy entregando, yo les doy a ustedes todo poder y toda autoridad. ¿Para qué? Para que vayan y hagan discípulos. No para que gobiernen tierras, no para que gobiernen empresas, no para que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, para que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que les enseñen a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Es una tarea hermosa, pero un tanto compleja, la tarea de hacer discípulos, la tarea de bautizarlos y enseñarles a obedecer. Es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, la cual podemos sintetizar esa magna tarea, esa Gran Comisión la sintetizamos en 3 acciones concretas, que son predicar, bautizar y evangelizar. El propósito de todo cristiano, porque el propósito no es de los pastores, el propósito no es de los maestros, de los evangelistas, de los apóstoles, el propósito es de todo cristiano. Toda aquella persona que acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador, adquiere una comisión, una gran comisión, una gran misión, la de predicar, la de bautizar y la de evangelizar. ¿En qué consisten cada una de ellas? Mire, la primera, para que la podamos entender, de acuerdo al origen de la palabra predicar en griego significa proclamar. Proclamar, predicar es proclamar, predicar es divulgar, es anunciar. Ahora nosotros podemos entender el nombre y lema de nuestra iglesia.
Iglesia Cristiana Pacto de Amor, proclamando, predicando el amor de Dios. Se proclama es el amor de Dios al mundo entero. Proclamar quiere decir ser portador. Predicar es ser portador de un mensaje que anuncia unas buenas noticias, unas buenas nuevas. Mire que incluso la palabra de Dios, la Biblia, registra a Noé en el Antiguo Testamento como el primer predicador. ¿Cuál fue el rol de Noé? Él ocupó un rol de llevar un mensaje de la justicia divina. A él se le otorgó esa misión maravillosa de anunciar la justicia divina, de que venía un gran diluvio. Ese era el objetivo de Noé. El objetivo de Noé no era hacer que las personas creyeran o no creyeran, que lo ayudaran o que no lo ayudaran. Simple y llanamente anuncie, predique, sea portador de un mensaje. Y usted que es portador de ese mensaje, haga lo que tenga que hacer. Y por eso Noé lo que hizo fue enviar a través de sus actos, de sus obras, de la construcción de esa arca, un mensaje invitando al arrepentimiento, invitando a la corrección de los actos de una sociedad pervertida como lo era entonces y como nosotros hoy también lo vemos. La tarea de predicar no consiste simplemente en complacer a los que escuchan. No consiste en que yo llevo el mensaje para llevarles un mensaje como de bienestar, de alegría, de gozo y de alcahuetería, para que sigan haciendo lo que estaban haciendo. No es complacer, ni es tampoco imponer los intereses personales del portador del mensaje, ni imponer los intereses comunitarios de una sociedad o de un colectivo para que los otros obedezcan. Ni tampoco, entiéndame bien, predicar es lograr cambios personales, porque a veces nosotros, muchas veces como pastores, como predicadores, sufrimos mucho en cuanto que las personas no reciben el mensaje y tratamos de imponer ese mensaje para que haya cambios personales. Pero la tarea de predicar no es de imponer absolutamente nada, sino simplemente compartir el mensaje que se le ha otorgado. Punto. Pare de contar. Mire que la palabra de Dios es muy clara. Él nos dice que nosotros no debemos contender contra los necios. Los necios es aquella persona que cuando tú hablas, cuando tú predicas, como tú eres portador de un mensaje y tú llevas las buenas nuevas a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tu empresa, en tus relaciones de estudio, en tus relaciones laborales, en tus relaciones sociales, tú eres portador de un mensaje. Tú llevas las buenas nuevas de Cristo y las anuncias, las proclamas, porque el objetivo tuyo es predicar, el objetivo tuyo es hacer que las personas que conviven contigo en este mundo también se conviertan en discípulos de Cristo como lo eres tú. Pero tú lo que haces es compartir el mensaje y por lo general cuando nosotros compartimos el mensaje, hay muchas personas que lo pueden recibir, hay muchas personas que se pueden interesar por el mensaje, pero hay otras personas que son totalmente indiferentes y que simple y llanamente se apartan de ti o se apartan del mensaje. Otros, por el contrario, pueden reaccionar de una manera brusca. Y muchas veces las personas caen en el error de tratar de convencer a los demás de su propia fe. Nosotros no podemos convencer, iglesia. Usted no convence a los demás. Usted proclama el mensaje, usted anuncia el mensaje y ora. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo quien convenza. Él, dice la palabra de Dios, Él los va a convencer de esa palabra predicada. Pero si nosotros no la predicamos, pues el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente ningún acto de convencimiento. Amén, iglesia. Nosotros lo podemos apreciar y podemos entender esta parte de predicar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, permítame yo se lo leo, Mateo capítulo 4, en el versículo 17. Nuestro Señor Jesucristo, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a proclamar, a anunciar. ¿Y qué era lo que Él anunciaba? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el mensaje que tenía nuestro Señor Jesucristo era un mensaje de arrepentimiento. Punto, pare de contar.
Yo me acerco y le digo, arrepiéntanse. Y usted lo ve. Si usted ha estudiado un poquito la palabra de Dios, si usted conoce un poco la historia de nuestro Señor Jesucristo, Él nunca obligó a las personas a arrepentirse, nunca obligó a las personas a creer. Por el contrario, Él siempre anunciaba el respeto. Si tú quieres seguirme, sígueme. Si tú no me quieres seguir, pues no me sigas. Si tú quieres ser un seguidor de un Dios que está vivo, de un Dios que quiere restaurar, pues sígueme. Pero si tú quieres seguir a unos dioses muertos, pues síguelos a ellos. Así de sencillo. Nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo ese respeto maravilloso, un respeto a la identidad, un respeto a la concepción del ser humano. Pero le hizo ver sus pecados, le hacía ver con palabras, le hacía ver con poder, le hacía ver con la autoridad que le había sido otorgada a él. Él podía hacer milagros, tenía una sabiduría en la cual todo el mundo quedaba asombrado. ¿De dónde tiene tanta sabiduría si es apenas el hijo de un carpintero? Lo que muchas veces te pueden decir y se pueden expresar de ti, y de dónde tiene sabiduría, si no tiene colegio, no tiene escuela, de dónde sacó tanta sabiduría, de dónde tiene tanta palabrería, de dónde tiene todo eso. A la gente le admira ese don maravilloso del poder de Dios que se refleja en nosotros cuando predicamos, cuando anunciamos las buenas nuevas. Eso es predicar, simplemente compartir el mensaje de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí, por todos los demás, y que quiere darnos la vida eterna. Sencillo. La segunda palabra, que es bautizar, es una palabra que proviene del griego y que significa sumergir o lavamiento con agua. Sumergir o lavamiento con agua. Ahora bien, el bautismo no es un simple acto ritual. Pues muchas veces, tanto en las diferentes concepciones, llamémoslo así, doctrinales o religiosas, se ve que el bautismo simple y llanamente es un rito. Y establecen el actuar con ese rito por cumplir con algo, pero realmente va mucho más allá del rito. El agua simboliza arrepentimiento y perdón. Y ya nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, la invitación, el mensaje de la predicación es hacia el arrepentimiento. La forma como nosotros manifestamos que aceptamos seguir a Cristo y que nos arrepentimos de nuestros pecados es a través del bautismo. A través del bautismo. Como símbolo en sumergirse en las aguas, pero en el arrepentimiento es cambiar de actitud. Yo cambio de actitud, lo que yo venía haciendo dejo de hacerlo. Porque nada vamos a nosotros a decir, yo me puedo bautizar y me puedo sumergir en las aguas, puedo hacer un lavamiento en las aguas si no hay en mi corazón arrepentimiento y sigo haciendo lo mismo que yo venía haciendo antes de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Pues, es ilógico, es absurdo y totalmente contradictorio que una persona lo haga. Una persona dice, yo me bautizo cuando yo tengo la convicción necesaria de querer cambiar de actitud. Y cambiar de actitud es morir a la carne. Cambiar de actitud es nacer de nuevo. Es decir, que el bautismo, cuando hay ese bautismo de ese lavamiento en agua, que al mismo tiempo que hay ese bautismo con agua, también hay un bautismo en el Espíritu, es la decisión de nacer de nuevo. Yo muero, me bautizo, yo muero a la carne, muero a mi vieja naturaleza y comienzo mi caminar con Cristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, en la versión Reina Valera, está más explícito el concepto de bautismo. Escuche, Mateo, el capítulo 20, en el versículo 22. Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondió, dijo, no saben lo que piden. No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados
con el bautismo con que yo soy bautizado. Mire, si usted recuerda, estas palabras se las está diciendo no únicamente a Santiago y a Juan, que le estaban pidiendo sentarse a la derecha y a la izquierda, sino ya a todos sus discípulos. Y por eso les dice, es que acaso ustedes, primero que todo, ustedes no saben lo que me están pidiendo. Y segundo, ustedes están dispuestos a pasar por lo que yo voy a pasar. Y ellos le dicen, sí podemos, sí claro, sí podemos. Pero el Señor se está refiriendo, es que yo voy a ser bautizado con el bautismo, con un bautismo que significa morir. ¿Ustedes son capaces de eso? ¿Son capaces de eso? Y ellos dicen, sí podemos. Obvio, por supuesto, que nuestro Señor Jesucristo les aclara que sí, todos van a pasar por la muerte. Pero en este momento, nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo que el bautismo, el sumergirse en el agua, para el creyente simboliza la muerte, la sepultura a la antigua manera pecaminosa de vivir. Y que cuando salimos de esa agua, pues estamos simbolizando la resurrección a una nueva vida con Cristo, como lo podemos o como lo describe en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4. Vaya hacia Romanos, capítulo 6, versículo 4. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Con el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, decimos, es que yo voy a asumir un cambio de vida. Yo muero a la carne. Fuimos nosotros sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Amén, iglesia. Y la tercera tarea es evangelizar. La palabra evangelizar de igual manera proviene del griego de la palabra evangelio, que quiere decir buena noticia. Buena noticia, una buena nueva. El evangelio es una buena nueva. Y es un término que se refiere más que a la predicación, más que a la primera, más que a predicar, al mensaje. El evangelio tiene que ver más con el mensaje acerca de Jesucristo. Porque nosotros podemos predicar. Pero ¿qué es lo que predicamos? Podemos predicar sanidad, podemos predicar prosperidad, podemos predicar restauración, podemos predicar la muerte, podemos predicar la vida, podemos predicar el universo, podemos predicar muchas cosas. Pero lo que nosotros predicamos es el evangelio, y eso es el acto de evangelizar. Es la acción o práctica de enseñar la fe en Jesucristo. Evangelizar es enseñar. Yo tengo que enseñar. Cuando tú llevas la misión de predicar a tu casa, de anunciar, de proclamar, ¿qué es lo que vas a proclamar? La fe en Jesucristo. Entonces estás evangelizando. La prédica y la evangelización se unen en ese momento para hacer o cumplir la gran comisión. Evangelizar es transmitir la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para salvarse, para salvar al mundo. Por eso evangelizar es proclamar el amor de Dios al mundo. ¿Y qué es el amor de Dios al mundo? Tanto amor te tiene Dios a ti que dio a su Hijo por ti, para que no te pierdas. Para que no termines en un sepulcro, para que no termines en una tumba, para que no termine todo lo que tú construiste olvidado por el tiempo. Y el propósito de la evangelización es la conversión, es decir, el propósito del mensaje de Cristo es convertir a las personas, es transformar, es cambiar, y es allí donde está el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para transformar a las personas, para cambiar a las personas. Yo sé que muchos de los que hoy me están escuchando, que como el que les habla, tuvimos en cierto tiempo un corazón duro, un corazón terco, necio, y Cristo nos estaba llamando de todas las formas habidas y por haber, pero nosotros teníamos cerrado el entendimiento. Mas sin embargo, gracias a las circunstancias que Dios usa, a los problemas, a las dificultades y a las personas
que nos predicaron, a las personas que nos narraron el mensaje, que nos contaron el mensaje, que nos evangelizaron, gracias a ellas, algo sucedió en el interior de nuestro corazón por el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Solo por eso, no por el poder ni la autoridad de la persona que te anunció, que la persona que te evangelizó, la persona que te predicó. No, el poder y la autoridad de Cristo Jesús es lo que te hace cambiar y te hace transformar y te hace llevar una nueva vida, una nueva relación con Cristo y una nueva relación con los demás. Amén, iglesia. Esta tarea de predicar, de bautizar y de evangelizar es imposible de realizar sin la autoridad y el poder que Cristo nos ha otorgado. Por eso, si usted recuerda, cuando antes en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, antes de subir al reino de los cielos, después de su muerte y resurrección, Él dijo unas palabras maravillosas que tenemos que recordarlas. En Hechos se encuentra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Amén, iglesia. Una bendición maravillosa. Es decir, que sin la autoridad y el poder de Cristo, pues definitivamente no podemos hacer nada. Si usted se pone a pensar en este momento, el mundo, frente a la tarea de predicar, frente a la tarea de bautizar, frente a la tarea de evangelizar, porque pueden predicar, pueden bautizar, pueden anunciar cualquier cosa, pues utilizaría poderes como el dinero. Vamos a utilizar el dinero para convocar, para llamar. Vamos a utilizar la influencia, el chantaje, el engaño, la persuasión. Hay muchos que engañan con sanidades, engañan con convertir el agua en otro elemento, en vino, como coger y decir vamos a hacer llover oro aquí en la iglesia. Entonces todas esas persuasiones no son más que engaños para tratar de traer más adeptos. Nosotros, para alcanzar el éxito en la misión, para poder permitir que nuestras palabras, nuestras acciones puedan llegar al corazón de los demás y que los demás puedan seguir a Cristo, nosotros lo logramos poniendo en práctica ciertas virtudes que son inherentes al cristiano. Y es aquí donde empieza a sentirse la importancia y la necesidad de esta serie. Las virtudes, los dones, las cualidades que son propias del cristiano, propias, inherentes. Inherentes significa que son esenciales, es esencial, está ahí, permanece en él. No se puede separar del ser humano porque forma parte de su naturaleza. Una persona que ha sido convertida, una persona que ha sido transformada, una persona que ha sido cambiada, una persona que ha hecho metanoia, que se ha arrepentido, que se reviste ahora de la naturaleza de Cristo y que su vida es espiritual más que carnal, pues va a reflejar una serie de cualidades, va a sacar una serie de virtudes que van a reflejar el carácter de Cristo en la vida de esas personas. Esas virtudes también pueden ser inherentes a las personas no cristianas, pero el sentido, el propósito va a ser muy distinto a la misión que la palabra de Dios nos encomienda o nos dirige. En esta nueva serie que estamos empezando, vamos a tratar algunas de esas virtudes, algunas de esas cualidades, como la responsabilidad.
nosotros vemos que qué necesaria que es la responsabilidad. Y ¿sabía usted que a través de la responsabilidad como testimonio, cuando usted es responsable, a través de esa responsabilidad usted puede tener el poder y la autoridad para predicar, para bautizar, para proclamar, para anunciar la palabra de Dios? Es decir, utilizar esas virtudes maravillosas como la disciplina. Una persona que antes no era disciplinada, una persona que era un desorden total y absoluto en todo, en la parte física, en la parte biológica, en la parte económica, en la parte sentimental, emocional, espiritual, y que de un tiempo para acá, a través de Cristo Jesús, se vuelve la persona más disciplinada, o se vuelve la persona más íntegra, más leal, más generosa, más tolerante, asombra al mundo entero. Y a través de esa tolerancia, a través de esas virtudes que son propias del cristiano, comenzamos nosotros a mostrar esa bendición maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos con el poder y con la autoridad de Cristo. Estas virtudes nos ayudan no solo a cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado, sino también a tener una vida que nos agrada, que le agrada a Dios. Porque a Dios le agrada que aquellos que eran indisciplinados hoy son disciplinados, que aquellos que eran falsos hoy son íntegros, que aquellos que eran infieles hoy son leales, aquellos que eran ávaros hoy son generosos, aquellos intolerantes que todo inmediatamente sacaba la ira, pues hoy son tolerantes. Todas esas virtudes maravillosas son las que nos ayudan no solo, vuelvo y le reitero, a cumplir con la misión que Dios nos encomienda, sino actuar de una forma que le agrada a Dios y de igual manera pues le va a agradar también a todas las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Veremos a la luz de la palabra cómo desarrollar cada una de ellas en nuestra vida, cómo desarrollar la responsabilidad, cómo desarrollar la lealtad, cómo desarrollar la fidelidad y cómo nos bendicen esas virtudes en nuestra relación con los demás, porque si hay algo maravilloso, yo puedo decir, no, es que yo tengo una relación con el Señor maravillosa y espectacular y Dios me ha bendecido grandemente en la relación con Él, pero cuando uno ve la relación con los demás, esa persona es totalmente funesta, entonces uno dice, aquí algo está pasando, eso no es normal, porque yo tengo la certeza y la seguridad que cuando nosotros tenemos una excelente relación con el Señor, tenemos una excelente relación con los demás. Cuando eso de que yo amo a Dios pero odio a mi hermano, eso no es bíblico, eso no va con la palabra de Dios. Ese es el gran engaño. Y además, pues por supuesto, también desarrollando todas estas virtudes, vamos a tener una vida altamente productiva. Porque si uno es irresponsable, pues tenga la certeza y la seguridad que no le va a alcanzar lo que gane lo que gane. Gane los 3 pesos como los billones que gane. Si es irresponsable, pues no va a tener una vida productiva, no va a tener una vida buena. Pero si es responsable con lo poco, Dios lo pondrá a cargo de mucho y vamos a tener una vida altamente productiva, desde lo material hasta lo espiritual. Estas virtudes las vamos a tratar de manera individual a partir del próximo miércoles y para ello también vamos a contar con unos invitados especiales. Todos los invitados que Dios pone en el corazón, que pueden anunciar y que pueden llevar ese mensaje de la palabra, de ser testigo, de ser testimonio de que con Cristo Jesús nos cambia, desarrolla esas virtudes, nos da el poder y con esas virtudes maravillosas nosotros proclamamos, nosotros el amor de Dios al mundo, nosotros predicamos, nosotros hacemos discípulos, nosotros llevamos a la gente al arrepentimiento, al bautismo, a la restauración y a la relación con el Señor. Por lo pronto, y para terminar la sesión de hoy, recuerde 2 cositas. La primera, para experimentar el poder y la autoridad de Dios, tú debes estar conectado directamente con la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra. Debemos estar conectados. Si no estamos conectados a la fuente, es como
tratar de que un bombillo dé energía si no está conectado a la fuente de energía. Nunca va a dar luz, jamás va a dar luz. Y queda claro, por supuesto, que el poder no es nuestro, que el poder es de Dios, pero nosotros podemos acceder a ese poder por medio de Cristo, por medio de la palabra. Esa es la primera consideración. Y la segunda consideración se encuentra en la primera carta a los Corintios, que yo lo invito para que la leamos, Primera de Corintios, en el capítulo 4, que es una bendición maravillosa, que es algo que nosotros lo pasamos como muy ligero por allí y nos olvidamos de lo sustancial, de lo maravilloso del mensaje. Primera de Corintios, en el capítulo 4, yo le voy a leer desde el 1, el versículo 2, especialmente el versículo 2, pero se lo voy a leer el 1 a fin de poder comprender el contexto. Que todos, el mundo allá, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, en tu empresa, en la calle, todos nos consideren servidores de Cristo. Es decir, nuestra imagen debe ser la de un verdadero cristiano, como la palabra que la pastora Lili nos compartía el domingo en la iglesia, la imagen del cristiano, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Tenemos un encargo maravilloso. Nosotros somos todos los cristianos, administradores de los misterios de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor revela sus misterios a quien lo busca, lo busca con sed, con hambre, con deseo. El Señor le revela las profundidades de sus misterios. Ahora bien, versículo 2. A los que reciben un encargo. ¿Quiénes son los que reciben un encargo? Todos los cristianos recibimos el encargo de la comisión de predicar, de bautizar hacia el arrepentimiento, llevar hacia el arrepentimiento y enseñarles a obedecer. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Dignos de confianza. ¿Sabe qué significa esto? Que nosotros nos debemos ganar la confianza de Dios. Nosotros nos ganamos en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos convertimos en instrumentos del Señor. Y el Señor nos otorga, a través de Cristo Dios nos otorga su poder y su autoridad. Pero nosotros queremos tener el poder y la autoridad de Cristo ya inmediatamente para sanar, para imponer manos y que se levante el enfermo. Y yo decreto, y yo declaro, y yo de esto, y yo lo otro. Queremos ver todas las cosas, pero la palabra de Dios nos dice, primero tienes que demostrar que eres digno de confianza. Muéstrame que verdaderamente yo puedo confiar en ti. Y la única forma para que nosotros seamos esos dignos de confianza es que seamos fieles. Nosotros confiamos en aquellas personas que nos han mostrado total y absoluta fidelidad. El que no me ha mostrado fidelidad, yo me aparto. Y por eso el Señor dice, a todos aquellos que se les da este encargo, que son todos los cristianos, muestren ser dignos de confianza. Porque en la medida en que van mostrando que son fieles al Señor, el Señor va a confiar cada vez más, y esas virtudes, esos dones, esas cualidades que Dios te da, van a ser altamente productivas para bendecir tu vida y bendecir la vida de los demás. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Padre Santo, Dios bendito, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por la palabra recibida hoy. Pero darte gracias también, Señor, para que afiances esa necesidad, Señor, de revisar cada una de estas virtudes, Señor, que tú nos darás a conocer. Virtudes que necesitamos no solo para agradarte a ti, Señor, ni solo para agradar a los demás, Dios bendito, sino para que a través de ellas podamos tener una sana convivencia en este mundo convulsionado, en este mundo lleno de actos de violencia, Señor, y de maldad. Por eso, Padre Santo, que nosotros seamos esa sal, que nosotros seamos esa luz que tú demandas, Señor, y en el cumplimiento de esta gran comisión que seamos portadores, Señor, de ese mensaje de Cristo, el mensaje de la paz, el mensaje del amor, el mensaje de la restauración. A ti sea, Señor,
todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, continuamos entonces con esta serie que hoy estamos empezando. Cada miércoles vamos a ver una virtud diferente, cómo desarrollarla, cómo afianzarla en nuestra vida, cómo convertirnos en esos verdaderos testimonios y a través de esa virtud, cómo cumplir con esa gran comisión de llevar a las demás personas a los pies de Cristo. Los esperamos entonces el próximo domingo de igual manera en la iglesia, en las dos reuniones, en la reunión de las 8 de la mañana y de las 10 de la mañana. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo para todos. Chao. Bendiciones.